equipo. Entonces ya empezamos aquí a grabar y empezamos a compartir. ¿Listo? Mm, yo creo, sino que hasta ahora se pone un poquito lento. Otra vez, vamos a intentar a ver si nos deja continuar. Sí, si por acá nos está dejando compartir y nos deja leer. Vamos a ver, aquí hay un chat. Y vamos a ver, ok, listo. Bueno, entonces vamos a darle continuidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa medición inicial? Ya sabemos que bajo NIF vamos a tener mediciones iniciales y mediciones posteriores, ¿cierto? Medición inicial se va a entender en el momento en el cual pues se esté haciendo el proceso como tal. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a bajar el chat aquí abiertico para ver. ¿Sí? En ese sentido va a ser esa partecita de medición inicial. Entonces, ¿qué va a ser parte de ese valor? Pues el valor de adquisición, es decir, en cuanto lo compré. Entonces, compramos una maquinaria por 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, yo voy a colocar acá, vamos a modificar un momentico las diapositivas. Entonces, vamos a hacer el ejemplito aquí a un ladito para no abrir otra pantallita porque creo que hemos tenido problemas con eso. Entonces, lo compré a 100 millones, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el precio de adquisición. ¿Listo? Costos atribuibles a la ubicación del activo y puesta a punto. ¿Qué quiere decir? Resulta que como eso es una máquina muy pesada y es especial, entonces tengo que hacer unas adecuaciones en mi empresa, en la planta de producción, porque es que no me aguanta, como pesas 30, 40 toneladas o 20 toneladas o 10 toneladas, pues tengo que adecuar el piso con cierta estructura para que no se me vaya a dañar ni se me vaya a desestabilizar el edificio. Entonces esas adecuaciones o esos costos para puesta a punto son otros 50 millones. ¿Sí? Ya hasta el momento me he gastado 150, ¿cierto? Y adicional, en el momento cuando habla de estimación inicial de los costos de desmantelamiento, quiere decir que cuando pierda su vida útil, es decir, cuando esa máquina ya no sirva para nada y tenga que deshacerme de ella, como es algo tan grande, a futuro tengo que tener unos costos de desmantelamiento. O sea, para deshacerme de ese activo también tengo que meterle plata. Entonces, para poder hacer esa partecita, entonces en el futuro o traído eso a valor presente, cuando ustedes ya tengan más dominio de la tasa de interés, el valor presente de ese desmantelamiento va a ser otros 20 millones. ¿Listo? Entonces, en sí, ¿cuánto vale ese activo? Va a valer el precio de adquisición, ¿sí? Precio de adquisición, más los costos de puesta a punto, ¿sí? Más el desmantelamiento futuro. Hacer el desmantelamiento. Entonces, ahí estamos hablando de esos tres apartes, ¿listo? Entonces, va a ser el precio de adquisición más los costos de puesta a punto más el desmantelamiento, ¿sí? Entonces, ese va a ser la noción en este sentido. Para el caso que colocamos aquí el ejercicio, pues serían 100 millones, ¿cierto? Más 50 millones, más otros 20 millones para un total de esa propiedad, planta y equipo de 170 millones. Todos claros van ahí, tienen dudas, para que no se entrecorte la comunicación, por favor me escriben la duda por el chat, ¿sí? Vamos bien todos ahí, vamos comprendiendo, aquel que si no coloca queja, yo voy derecho, listo. Entonces, nada, ¿todo vamos bien? Listo, perfecto. Entonces, ese sería esa partecita. Entonces, este lo vamos a dejar acá y este va a ser como un ejemplo, ¿sí? Estos valores serán un ejemplo, ¿listo? Entonces van a ser solamente un ejemplito. ¿Que de dónde salió? De la creatividad del profesor, ¿listo? Entonces, pues no vamos a tener como esa partecita. O sea, que aquel que vea las diapositivas solitas, le recomiendo que le toca ver el video para que quede más claro el tema, ¿listo? Bueno, entonces esa es la medición inicial. A eso es a lo que me vale a mí el activo. La medición posterior, él va a tener dos métodos, algo que se llama el modelo del costo y el modelo de la reevaluación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de ese modelo del costo, ya surge el concepto de depreciación, es decir, esa pérdida de valor. Si en el inventario lo llamábamos deterioro, en propiedad, planta de equipo lo vamos a llamar depreciación. ¿Listo? Van a ser bienes
depreciables. El modelo de la revaluación, entonces es que ya vamos a hacer un análisis de que este activo es muy importante y vamos a conseguir un experto perito especializado para que me diga que ese bien tiene otro valor diferente al costo histórico pasado el tiempo. ¿Listo? Entonces ya va a tener unas condiciones especiales. ¿Listo? Normalmente el método más utilizado será el modelo del costo. Ese es el modelo más utilizado. ¿Sí? Por su facilidad técnica, por conocimiento mismo. ¿Está bien? Entonces, la depreciación. Entonces, si vamos a una definición técnica, dirá, es la contribución que hace el activo a la generación de los ingresos, la cual consiste en distribuir su costo de manera sistemática a lo largo de su vida útil, a través del método que seleccione la entidad. Entonces, acá vamos a tener varias palabritas clave. Vida útil, ¿sí? Costo de manera sistemática y el método, ¿sí? Entonces, la vida útil es cuánto tiempo espero que ese activo genere ingresos, ¿sí? Entonces, yo espero que supongamos que ustedes, algunos se dedica a Uber o trabaja en InDriver o lo que sea, pues en este momento de quebró, ¿cierto? Porque no hay cómo salir, pero suponiendo pues que en condiciones normales, ese carro le prestará servicio durante 5 años, o durante 3 años, o durante 2 años, ¿sí? Entonces, esa será la vida útil de ese bien, ¿listo? Ah, no, que ese es un equipo de cómputo, como todos lo que yo he dicho de pronto en clases anteriores. Si es el equipo del profesor, ese equipo está totalmente depreciado y ya no vale nada, ¿cierto? Por así decirlo. Primero porque la tecnología y segundo porque él a veces se detiene, ¿cierto? Entonces, esa sería la vida útil. Depende de un análisis técnico. Hay vidas útiles tributarias y hay vidas útiles técnicas y financieras. La que estamos hablando aquí bajo NIF será técnica o financiera. ¿Listo? Entonces, la vida útil no la puede definir la administración de impuestos, porque la vida útil depende de la particularidad del bien. ¿Sí? Entonces, resulta que dicen que una máquina dura 10 años, 15 años. ¿Cómo así? No, es que mi máquina dura 5 o dura 3. ¿Sí? O dura 20. Todo depende. ¿Listo? Entonces, cuando él habla de distribuir su costo de manera sistemática, es decir, que él va perdiendo valor, ¿cierto? Él va muriendo, por así decirlo. Entonces, esa depreciación va a ser un recurso que yo voy aprovisionando y yo debo ir guardándolo porque parto del supuesto de que ese activo yo lo tengo que reemplazar. El activo hoy vale, ¿cuánto dijimos que valía el anterior del ejercicio? 170 millones. ¿Cierto? Ese era su costo. Bueno, hagámoslo más sencillo. Supongamos que yo compro un carro, compro un vehículo por 10 millones de pesos. ¿Cuál? No sé, uno muy económico. Compro vehículo por 10 millones. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo de vida útil va a tener? Entonces uno va a decir, no sé, 5 años. ¿Listo? Entonces yo voy a distribuir en este lapso de esos 5 años una pérdida de valor referida, ¿cierto? Entonces van a encontrar varios ejemplos. Uno de ellos va a ser suma de dígitos de método de depreciación, otro va a ser el de línea recta y otro va a ser por cantidades producidas o por unidades o por kilómetros. Entonces un vehículo se deprecia ¿por qué? ¿Por tiempo o usted lo depreciaría por kilometraje? Chicos, ahí de pronto, ¿quién me ayuda o quién cree? Que sería ¿cómo? ¿Por tiempo o por kilometraje? Por kilometraje, ¿cierto? Entonces, por kilometraje, ¿por qué? Porque no es lo mismo un carro que usted llegue, eso es un segundazo con 180.000 kilómetros o eso es un segundazo con 20.000 kilómetros, ¿cierto? ¿Cuál valdría más? Si todos me escuchan, ¿cuál valdría más? El de 20.000 kilómetros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha tenido menos uso, es decir, su vida útil va a ser más larga, ¿listo? Ya si usted me dice, no, es que estamos jugando, buscando un sugar daddy o una sugar mommy, pues entonces la vida útil entre más corta más nos funciona, ¿cierto? Pero ese no es el caso, ¿listo? No lo vamos a ver como un activo. Entonces, para este caso del ejercicio estamos hablando de que ese vehículo va a tener una vida útil de 5 años o tantos kilómetros, ¿listo? Entonces, en sana lógica, si fuera un análisis técnico, sería el de un kilometraje, ¿listo? Entonces, para tener esa parte clara.
Entonces, es importante saber los conceptos de método, vida útil y valor residual. Entonces, el método va a ser el método de línea recta, el método de suma de los dígitos o en función del uso. En función del uso es por kilometraje, por unidades producidas, ¿cierto? Dependiendo de la valoración técnica. Entonces, por ejemplo, uno puede llegar a decir, esa máquina que compramos al inicio tiene una vida útil de 5 millones de tuerquitas que me va a sacar. Entonces, yo voy a depreciar de acuerdo al número de unidades que se produjeron. ¿La vida útil de qué va a depender? Pues de un uso esperado, de un desgaste también esperado físico en condiciones normales. En condiciones normales, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, la máquina la tengo y tiene que estar bajo techo. Entonces, en condiciones normales es que si no hay goteras, si no le entra agua, si no hay fluctuaciones de energía, él va a durar tanto tiempo o va a producir tantas unidades, cuidando temas de mantenimiento, ¿cierto? Pues porque yo no puedo dejar una máquina ahí que se muera solita, ¿cierto? Entonces eso tiene esas condiciones. Que tenga un desgaste físico esperado, ¿sí? Que sea de acuerdo a unas condiciones normales de uso. No es lo mismo que de pronto uno deprecie las sillas de la universidad y el uso sea el uso como ustedes se lo dan juicioso, y otra es que sea algo que usted coge a las patadas, que tira por las ventanas, que normalmente pueden llegar a dañarlas, pero eso ya no es un uso normal. Entonces la depreciación se hace en usos normales. También va a haber el término, van a encontrar el término de la palabra obsolescencia. Entonces, cuando hablamos de obsolescencia, vamos a encontrar es que ya no es útil. Entonces, por ejemplo, hoy un equipo o maquinaria que se dedique a hacer los discos de LP, ¿sí? Pues va a perder va a tener obsolescencia, o sea, ya no se va a usar porque en condiciones de mercado no se necesita. ¿Listo? Por último, vamos a encontrar ese valor residual que sería el que se espera obtener en la disposición final de ese bien. ¿Listo? Chicos, en este momento, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Todos estamos bien? Perfecto. Entonces, ¿seguros? ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, aquí voy a crear un Excel, un instante. Acá sí me deja compartirles. Voy a cerrar las diapositivas antes de cerrar la conferencia. ¿Qué va a ser la tarea o en qué va a consistir a grosso modo? ¿Sí? Vamos a buscar todos los métodos de depreciación y vamos a colocar unos ejemplos. ¿Listo? Yo les voy a explicar más o menos lo que sería línea recta, ¿sí? Y ya ustedes harían los otros. ¿Listo? No, profe, no, profe, no hay dudas. ¿Listo? Todos ven acá la pantallita, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí un edificio. Entonces compramos un edificio o un local comercial. Lo adquirimos. Ese local comercial tenía un valor de 50 millones. Mentiras, hoy en día un local comercial vale como 500 millones de pesos. Listo, eso vale el local comercial. Va a tener una vida útil técnica, es decir, ya se analizó y va a durar, no va a durar más de 15 años. ¿Listo? Vida útil de 15 años. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que cada año ese bien va a perder valor. ¿Listo? Porque aportó a la generación de ingresos. O sea, ese local comercial es fundamental para nosotros. Entonces, la depreciación por año. ¿Listo? Entonces, la depreciación por año va a ser, pues yo cojo los 500 millones y lo vamos a dividir entre 15. Este método se va a llamar línea recta. Este va a ser lo que nosotros vamos a llamar. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que cada año ese local comercial va a valer 33 millones menos. Ese va a ser el valor de ese bien. Cada año va a perder 33 millones por año. Entonces vamos a hacer la causación, primero de la compra, o sea, la medición inicial. La idea es saber pues el tema de medición inicial. ¿Listo? Pues, código, cuenta, débito y crédito. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo compré, supongamos que yo soy muy berraco y lo compré de contado, ¿listo? Es esa medición inicial, vamos a colocar una 1540, o la cuenta que corresponda, ¿cierto? De construcciones y edificaciones.
Y va a valer, ¿cuánto? 500 millones. ¿Listo? Y yo lo pagué de contado. Lo pagué, vamos después del banco, pues. De banco. Y de banco salieron 500 millones. ¿Listo? La medición posterior va a corresponder al cálculo de la depreciación. Entonces, la depreciación tú la puedes hacer por años, si tienes por políticas. Él dice que se hace por periodo, entonces tú lo dices por años o lo haces cada mes, ¿sí? Entonces, si ya lo haces mensual, entonces este valor tendrías que dividirlo en cuántos meses, chicos. Si yo lo fuera a hacer, una depreciación mensual. ¿Listo? Entonces cogemos este valor y lo vamos a dividir entre 2. Esto es línea recta. ¿Qué quiere decir? Que mes a mes yo voy a hacer el cálculo por 2.777.778 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a causar esa depreciación. ¿Listo? 51.9205. Vamos a colocar gasto por depreciación. Ese gasto por depreciación ya dijimos que iba a ser de 2 millones. Vamos a hacer esa medición inicial, esa medición posterior a título de un ajuste mensual. ¿Listo? Y lo vamos a llevar contra una 159240 o la cuenta que sea, se va a llamar depreciación acumulada. Entonces, esa depreciación será crédito. ¿Listo? Bueno, para la duda de si siempre será mensual, todo depende de las políticas que se establezcan, ¿sí? Si llega en la política de la organización es que la depreciación es mensual, sea el método que se vaya a utilizar, sea línea recta, suma de dígitos o en función de uso, pues vamos a decir que será mensual, ¿cierto? Si no es trimestral, si no semestral, si no anual. Listo. La idea es que se debe hacer el ajuste por periodo. Normalmente los ajustes por depreciación se hacen mensual. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué pasa con esta medición posterior? ¿Qué pasa con aquellas cuentas del activo que tienen una naturaleza diferente? ¿Sí ven esa diferencia acá? ¿Sí ven que ella va a aumentar por el crédito? ¿Ven esa partecita? Entonces, esa naturaleza de que sea crédito, lo que nos va a diferenciar es el tema de que va a disminuir el valor del activo. Si nosotros fuéramos a hacer el valor a hoy, ajustado, ¿de dónde vendría? Viene de un costo histórico que será de 500 millones, ¿sí? Menos la depreciación acumulada, que en este caso que nos compete va a ser 2 millones de pesos. Por lo tanto, ese valor ajustado, es decir, ese local va a ser igual a ¿qué? El local va a tener un valor real después de ese mes de la resta, de la diferencia. Entonces, mi local comercial ya no valdría después de un mes sin 500 millones, sino 497. Por eso dicen, un carro cuando usted o un carro, una moto, o un equipo de cómputo o tecnología, tú lo compras, pasado una semana, tiene un alto costo de depreciación, o sea, se deprecia muy rápido ese bien. Entonces, si por ejemplo tú compras hoy un celular de 8 millones, de 5 millones, de 1 millón, de 800.000, de 500.000, salga a la calle dentro de un mes a venderlo a ver si le dan por lo menos, aunque sea la mitad de ese valor o un poquitico más de la mitad. Entonces es eso, es esa pérdida de valor. Aquí fue cuantificada y ya está calculada. Entonces, ¿la tarea en qué va a consistir? Vamos a buscar, yo se las publico en plataforma, obviamente queda para la otra semana, no se vayan a preocupar por eso. Y vamos, yo les voy a decir qué métodos de depreciación van a consultar y me van a regalar unos ejemplos. Las instrucciones de la tarea pues van a quedar en Moodle, listo. ¿Todos quedan claros con el tema, chicos? ¿Tienen alguna novedad, queja, reclamo o sugerencia? Sí, para la tarea se debe registrar, sí. Sí, la respuesta es sí. Se debe ejecutar un registro y como yo acabo de hacer el ejemplo, sí.
no se tienen que grabar, ¿listo? Es para que tengan esa parte presente. Chicos, si tienen dudas o algo, pues la idea es que las comentemos por el foro. También está habilitado pues mi WhatsApp, no tengo problema. No se asusten si no les contesto ahí mismo. Listo. Eh, Tranquilos, Michelle, yo coloco bien las condiciones. Normalmente pues yo les digo exactamente qué tienen que colocar para que no se me vayan a estresar con ese tema. Listo. Entonces, espero desearles una muy feliz noche, que coman bien, descansen y nos vemos ya la otra semanita. Queda subida la de las instrucciones y cualquier cosita me pueden contactar. Listo. No sé si tienen algo para decirme. Si no, entonces una muy feliz noche. Para la duda aquí, ya antes de que terminen de desconectar o si se van desconectando, si hay clase o no mañana, no, mañana no hay clase. Esta era una clase de recuperación que teníamos pendiente, listo. Esa era solamente esta que estaba pendiente por dar, entonces esta fue pues, la que ya les estoy dando cumplimiento, listo. ¿Está bien? Una feliz noche.